Cuando escuché a mi propia hija reírse por el teléfono que olvidó colgar y decir con frialdad, «Es una carga. En cuanto regrese la meto a un asilo barato y vendo la casa de casi 1 millón». Sentí como si una cubeta de agua helada me golpeara el rostro mientras mis manos temblaban sin control sobre la estufa. Pero ella no sabía que esa llamada sería su ruina, porque cuando intentó abrir la puerta, yo ya había ejecutado mi plan maestro. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte y activar la campanita para no perderte el desenlace de esta historia que ha impactado a miles de madres. Lo que hice al final te dejará sin palabras y te enseñará una lección vital sobre la dignidad que nadie te puede quitar. Quédate hasta el último segundo, porque esta es una verdad que necesitas escuchar. Hola, soy Leticia Cantú, tengo 68 años, y actualmente vivo frente al mar en Mazatlán, aunque toda mi vida la construí en Monterrey. Esta es la historia de cómo el amor de madre se topó con la traición más dolorosa y de la decisión que cambió mi destino para siempre. Aquí estoy, moviéndole al sartén con la cuchara de madera, esa misma que tengo desde hace 20 años, cuando mi marido todavía vivía, y esta casa en San Pedro se llenaba de ruido los domingos. Estoy preparando cortadillo norteño, el de res con papas y mucho comino, tal como le gustaba a Marcela antes de irse a Europa. Ya sé que ella no está aquí para comérselo, que está a miles de kilómetros disfrutando su vida de artista en Madrid, pero cocinar su plato favorito es mi manera de sentirla cerca. Es curioso cómo una madre se engaña sola, ¿verdad? Me digo a mí misma que el olor a guisado va a cruzar el océano y le va a llegar hasta allá, para recordarle que aquí en Monterrey tiene su casa y a su madre que la adora. Miro el reloj de la estufa cada 2 minutos. Son las 11 de la mañana aquí, las 6 de la tarde allá. Ya debería haber llamado. Marcela siempre promete que va a marcar puntual, pero a veces se le pasa. Yo la justifico. Pienso que está muy ocupada, que es joven, que tiene derecho a divertirse. Al final, todo lo que tengo, todo lo que su padre y yo construimos con tanto esfuerzo en la empresa de acero, es para ella, para que ella no tuviera que sufrir como nosotros, para que tuviera el mundo a sus pies. Quizás le dimos demasiado, quizás ese fue nuestro error, no enseñarle lo que cuesta ganar cada peso, cada centavo de esa lana, que ahora gasta con tanta facilidad. De repente, la pantalla de mi celular se ilumina. Es ella. Me acomodo el pelo rápido, me seco las manos en el delantal y contesto con una sonrisa que no me cabe en la cara. Ahí está, mi niña, tan bonita, tan elegante, con ese aire de mundo que siempre quiso tener. Me saluda rápido, con prisa, me cuenta que está cansada, que el viaje fue maravilloso pero que ya quiere regresar. Yo la escucho embobada, asintiendo a todo, sin querer interrumpirla para no quitarle tiempo. Le digo que la extraño, que la casa se siente muy grande sin ella, que ya quiero que llegue para consentirla. Ella me lanza un beso a la cámara y me dice esas palabras que una madre siempre necesita oír. Te quiero mucho, mami. Ya me tengo que ir, que me están esperando unas amigas. Bye. La imagen se congela un segundo y la pantalla se pone negra, pero la llamada no se corta. Se le olvidó picarle al botón rojo. Yo estoy a punto de colgar, con el dedo en el aire y el corazón llenito de amor, cuando escucho ruidos del otro lado. Son risas, risas fuertes, burlonas, de esas que duelen en el oído. Y entonces escucho su voz. No la voz dulce que me hablaba hace 10 segundos, sino una voz fría, desconocida, cargada de fastidio. La escucho clarito decirle a alguien más que qué bueno que ya colgó la vieja, que qué hueva tener que reportarse todos los días. Mi dedo se queda paralizado. No puedo colgar. Algo dentro de mí, un instinto feo, me dice que escuche, aunque sé que me va a destrozar. Y así fue. La oí decirle a su amiga, con una claridad espantosa, que ya no me aguanta. Dijo que soy una carga, que en cuanto regrese a Monterrey me va a meter a un asilo. Pero no a uno bueno, sino a uno barato, cualquiera, con tal de que no le estorbe. Sentí como si me hubieran echado una cubeta de agua helada encima, pero lo que siguió fue peor. La escuché hacer planes con mi patrimonio, con esta casa de San Pedro que su padre construyó ladrillo por ladrillo. Le dijo a su amiga,
riéndose, que esta casa vale una millonada por la zona, y que con esa lana piensa poner su estudio de arte en Madrid y comprarse un departamento allá, que yo ya viví mucho, que para qué quiero tanto espacio si ya estoy vieja, que soy un estorbo para sus planes. El celular seguía ahí, sobre la mesa de granito, transmitiendo cada palabra, cada risa cruel, cada plan macabro. Yo me quedé quieta, incapaz de moverme, incapaz de respirar. El olor a comino y a carne guisada, que hace un momento me parecía el aroma más reconfortante del mundo, de repente me dio náuseas. Se me revolvió el estómago. Mis manos, que han trabajado toda la vida, que la cargaron cuando era bebé, que le pagaron sus caprichos y sus estudios en el extranjero, empezaron a temblar sin control. No lloré. En ese momento no pude llorar. El dolor era tan grande que no dejaba espacio para las lágrimas. Solo sentí un frío inmenso que me calaba hasta los huesos, a pesar del calor del fogón. Mi hija, mi única hija, la luz de mis ojos, no solo no me quería, me veía como un objeto desechable, como una cuenta bancaria, con piernas que ya había caducado. Colgué la llamada con el dedo tembloroso, cortando esas risas que se me clavaban como cuchillos. Y ahí, sola en mi cocina inmensa, con el cortadillo hirviendo en la estufa, sentí cómo se me rompía el corazón en 1000 pedazos, pero también sentí cómo algo cambiaba dentro de mí. Algo se endureció, porque una madre aguanta todo, menos que la den por muerta cuando todavía está viva. Me quedé mirando el teléfono negro y mudo, sobre la barra de granito, y de repente la cocina se sintió inmensa, ajena. El vapor del cortadillo empañaba los vidrios, y esa humedad me transportó 40 años atrás, a un calor muy distinto. Me acordé del taller de lámina y acero donde Roberto y yo empezamos. No teníamos aire acondicionado, ni oficinas bonitas, ni secretarias. Éramos solo nosotros dos, tragando polvo y sudando la gota gorda bajo el sol inclemente de Nuevo León. Recuerdo que mi marido llegaba con las manos negras de grasa, y yo le tallaba la ropa con jabón de pasta hasta que me sangraban los nudillos. Nuestra filosofía era simple: puro trabajo y disciplina, ahorrar cada centavo para reinvertirlo en las máquinas. Nunca nos dimos lujos. Yo usé el mismo abrigo durante 10 inviernos, para que no faltara nada en la nómina de los muchachos. Pero con Marcela fue diferente. A ella no la tocó el polvo ni el sacrificio. Mientras yo hacía cuentas en la mesa de la cocina, hasta la madrugada para que los números cuadraran, ella dormía tranquila en su recámara con clima. Nos prometimos que nuestra hija no iba a batallar. Y vaya que cumplimos esa promesa, tal vez demasiado bien. Se me vinieron a la mente las colegiaturas del TEC de Monterrey, que pagábamos religiosamente cada semestre, aunque a veces nosotros comiéramos atún en lata. Me acordé del coche del año que le regalamos cuando cumplió 18, ese con el moño gigante en la cochera, y de cómo ella ni siquiera dio las gracias, solo se subió y arrancó. La memoria más dolorosa me golpeó justo en el pecho. Fue aquel verano que quiso irse de intercambio a Francia. El negocio había tenido una mala racha, el acero había subido, y los clientes no pagaban. No teníamos liquidez. Roberto estaba desesperado. No quería decepcionar a su princesa. Yo no lo pensé 2 veces. Fui al joyero del centro y vendí el juego de aretes y collar de diamantes que mi abuela me había dejado. Era lo único valioso que tenía de mi familia, mi tesoro. Recuerdo la vergüenza que sentí al recibir el efectivo, pero me consolé pensando que era por su futuro, por su educación. Ella se fue a Europa con ese dinero, y yo me quedé sin mis recuerdos. Y ahora, la ironía me sabía a hiel. Yo vendí mis joyas para darle alas, y ella, desde allá, estaba calculando cuánto valía mi techo para cortarme las mías. Yo sacrifiqué mi pasado para su futuro, y ella estaba dispuesta a sacrificar mi presente por su capricho. Me di cuenta, con un dolor que ninguna madre debería sentir, que no conocía a la mujer que acababa de hablar por teléfono. Había criado a una desconocida. Le dimos la mejor educación, los mejores viajes, la mejor ropa. Le di todo, absolutamente todo lo que el dinero podía comprar. Pero fallé en lo más importante. Le di todo, menos límites. Le enseñé a recibir, pero nunca le enseñé a agradecer. Y ahí, sola frente a la estufa,
entendí que el monstruo que me quería devorar lo había alimentado yo misma, cucharada a cucharada, con mi propio amor ciego. Ese día no lloré más. Después de colgar el teléfono, me sequé las lágrimas con una frialdad que me asustó hasta a mí misma, pero era necesaria. El dolor se transformó en algo duro, sólido, como el acero que mi marido y yo vendíamos. Me quité el delantal, me arreglé como si fuera a una junta de negocios importante y salí directo a la notaría del licenciado Benavides, quien llevó los papeles de Roberto toda la vida. Necesitaba estar segura, necesitaba ver el papelito, porque Marcela, en su arrogancia, siempre asumió que la casa y el dinero eran herencia familiar, un derecho divino que le tocaba por apellido. El licenciado me recibió con un café y sacó el expediente. Me lo explicó clarito, con la ley en la mano. En México existe la libertad testamentaria. Roberto, gracias a Dios y a su inmensa sabiduría, me había dejado el 100% de las propiedades y los bienes a mí, su esposa. No había cláusulas ocultas ni partes obligatorias para los hijos. Yo era la dueña absoluta, la única propietaria de esa casa en San Pedro, que mi hija ya estaba vendiendo en su imaginación para financiar su vida de artista en Madrid. Al ver mi nombre ahí, único y soberano en las escrituras, sentí un alivio inmenso, y al mismo tiempo, una determinación de hierro. No perdí el tiempo. Sabía que Marcela regresaba en 2 semanas y que, si me veía, intentaría manipularme o, peor aún, trataría de declararme incompetente para tomar el control. Así que actué rápido. Contacté a un desarrollador inmobiliario que llevaba años echándole el ojo al terreno, uno de esos tiburones que construyen torres de lujo. Le dije que quería vender ya, de contado, sin letreros de se vende y sin visitas de curiosos. Malbaraté la casa, sí. Acepté un precio por debajo del mercado con tal de tener la transferencia lista en días, no en meses. Firmar las escrituras de la casa donde vi crecer a mi hija, donde celebré tantas Navidades, no me dolió tanto como escucharla decir que me metería en un asilo barato. Luego fui al banco. Teníamos una cuenta mancomunada donde yo le depositaba religiosamente para que viviera como reina en Europa. La vacié. Saqué hasta el último centavo, incluyendo los fondos de inversión que ella seguramente ya consideraba suyos. Legalmente era mi dinero, sudor de mi frente y de la de su padre, y no iba a financiar mi propio abandono. Las últimas horas en la casa vacía fueron extrañas. No sentí nostalgia, solo una urgencia silenciosa. No me llevé los muebles italianos, ni los cuadros caros, ni la vajilla de porcelana. Todo eso se quedaba atrás, junto con la vida que Marcela despreciaba. Solo llené 2 maletas con mi ropa más cómoda, mis documentos y, con mucho cuidado, envolví en una toalla a mi Virgencita de Guadalupe, la que ha estado en mi buro desde que me casé. Ella es la única que sabe lo que he sufrido, y la única que se viene conmigo. Cerré la puerta de la calle por última vez sin voltear atrás, dejando la casa en silencio, un silencio absoluto que sería mi única respuesta cuando ella intentara abrir la puerta. Me imaginé la escena perfectamente, como si la estuviera viendo en una película, mientras tomaba mi primer trago de una margarita frente al mar. Marcela debió llegar en un taxi del aeropuerto, bronceada, con sus maletas llenas de ropa europea, y esa sonrisa de triunfadora que pone cuando cree que el mundo es suyo. Seguramente esperaba encontrar la mesa puesta, el cortadillo caliente y a su madre lista para cargarle las maletas y escuchar sus aventuras. Me imagino su desconcierto al bajar del taxi y ver la reja cerrada, sin los adornos de bienvenida que solía ponerle. Seguramente intentó meter la llave en la chapa, esa llave que siempre había abierto las puertas de su comodidad. Pero esta vez, la llave no giró. Me da un poco de satisfacción imaginar su frustración, forcejeando con la cerradura, pensando que era un error, hasta que salió ese guardia de seguridad privado que contrató la inmobiliaria. Me imagino la cara de mi hija cuando ese desconocido le dijo, con la frialdad de quien solo cumple órdenes, que esa propiedad ya no era la residencia Cantú, sino propiedad de Inmobiliaria Garza, que ahí ya no vivía nadie. Fue entonces cuando mi celular sonó. No era una videollamada coqueta esta vez, era una llamada de voz insistente, furiosa. Contesté con una calma que nunca pensé tener,
escuchando el sonido de las olas de fondo mezclarse con sus gritos histéricos al otro lado de la línea. Marcela estaba fuera de sí, me gritaba preguntando qué había pasado, que por qué su llave no servía, que dónde estaba yo, y que qué significaba eso de que la casa tenía otro dueño. Me exigía explicaciones con esa arrogancia de quien se siente dueña de todo lo que pisa. Yo dejé que gritara, que sacara todo ese veneno que tenía guardado. Cuando por fin hizo una pausa para tomar aire, le hablé suavemente, sin alzar la voz. Le dije que no se preocupara, que ya había resuelto su problema. Le recordé, palabra por palabra, lo que ella había dicho en esa llamada que olvidó colgar. Le dije que tenía razón, que una madre vieja es una carga muy pesada y que no quería ser un estorbo para su brillante futuro en Madrid. Así que había tomado la decisión de quitarme de su camino para siempre. Hubo un silencio sepulcral del otro lado. Podía sentir su miedo a través del teléfono. Le expliqué que había vendido la casa, nuestra casa de San Pedro, y que lo había hecho de contado, rápido, sin sentimentalismos, tal como ella planeaba hacerlo conmigo, pero con una pequeña diferencia. El dinero no iba a ser para su estudio de arte en Europa. Le dije que ese dinero era mi pensión, mi seguro de vida, destinado íntegramente para pagar el asilo que yo misma había elegido. No el barato que ella quería para mí, sino uno de lujo, con vista al mar, donde me tratarían con la dignidad que ella me negó. Le dije que la transferencia ya estaba hecha, el fideicomiso cerrado, y que a ella no le tocaba ni un solo peso de esa lana que tanto despreciaba, pero que tanto necesitaba. Marcela empezó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran de rabia, de incredulidad. Me preguntó que cómo podía hacerle esto a su propia hija. Yo solo suspiré, mirando el horizonte azul, y le dije que esa era la lección más cara que le iba a pagar en su vida. La independencia cuesta. Colgué el teléfono antes de que pudiera contestar, y por primera vez en muchos años, no sentí culpa. Sentí libertad. La llave de mi nueva vida sí giraba, y la puerta que cerré para ella se iba a quedar cerrada para siempre. Aquí estoy, mijo, sentada en la terraza de este departamento en Mazatlán, viendo cómo el sol se hunde en el Pacífico. Es un espectáculo hermoso, de esos que te llenan el ojo y te calman el espíritu. Tengo una taza de café, recién hecho en la mano, y aunque el viento del mar me alborota el pelo, por primera vez en semanas siento una paz que no conocía. No voy a mentirte. El alma me duele un poco. Una no deja de ser madre nomás, porque firma unos papeles o cambia de ciudad. El corazón se me arruga cuando pienso en ella, pero luego respiro hondo y me acuerdo de que mi dignidad vale más que cualquier parentesco. Aquí, frente al mar, nadie me ve como un estorbo, ni como una carga. Aquí soy solo Leticia, una mujer que decidió salvarse antes de que la ahogaran. Mi celular ha estado vibrando como loco todo el día. Al principio, eran mensajes de Marcela llenos de emojis de caritas llorando, jurándome amor eterno. Me decía que me perdonara, que no era en serio, que estaba estresada por el viaje. Puras mentiras. Yo sé diferenciar cuando alguien habla desde el corazón y cuando habla desde la conveniencia. Como no le contesté, el tono cambió rápido. Ahora son puros mensajes de odio y amenazas. Dice que ya habló con abogados, que me va a demandar por despojo, que me va a meter a la cárcel por robarme su supuesta herencia. Pobrecita huerca, no entiende nada. No sabe que allá en Nuevo León la ley está de mi lado, porque existe la libertad testamentaria. Su papá, que en paz descanse, fue muy sabio al dejarme como dueña única. Esa lana es mía, producto de nuestro sudor, y tengo todo el derecho de gastármela en ver atardeceres si se me da la gana. Antes de apagar el teléfono para siempre, leí uno último que decía que soy una madre desnaturalizada. Ahí fue cuando decidí bloquear el número. Adiós, Marcela. Adiós a tus berrinches, a tu ingratitud y a tu frialdad. Fue como quitarme una mochila llena de piedras de la espalda. Me levanté, me serví más café y saqué de la maleta la foto de Roberto, mi viejo. La puse frente a mí, recargada en la maceta, y hablé con él como si estuviera aquí sentado, disfrutando la brisa conmigo. Le dije que hicimos lo que pudimos, que trabajamos de sol a sol y le dimos todo,
pero que nos equivocamos en lo más importante. Bien dicen el dicho, cría cuervos y te sacarán los ojos. Eso fue lo que hicimos. Criar un cuervo que apenas tuvo alas, quiso picarnos. Me acordé mucho del día antes de venirme. Fui a la Basílica de Guadalupe, allá en la colonia Independencia. Me hinqué frente a la morenita y lloré todo lo que tenía que llorar. Le pedí perdón, no por vender la casa, porque eso fue justicia, sino por haber fallado en enseñarle a mi hija a ser una buena persona. Le encargué mucho a Marcela, porque a partir de ahora le toca a Dios y a la vida educarla, ya no a mí. Dejé allá mis culpas, junto con una veladora, y salí con la frente en alto. También me vino a la mente el cortadillo norteño que dejé en la estufa de la casa de San Pedro. Seguramente se quedó ahí, enfriándose, echándose a perder, igual que se echó a perder la imagen que yo tenía de mi hija. Es triste, sí, pero es la realidad. Ahora, mirando las olas romper, entiendo la lección más dura de mi vida. El amor de una madre es incondicional, sí, pero no puede ser un cheque en blanco. No puedes dejar que te pisoteen en nombre de la sangre. Yo ya cumplí, ya crié, ya mantuve, ya perdoné muchas veces. Ahora me toca a mí. Me toca vivir estos años que me quedan con tranquilidad, viendo el mar, tomándome mi café y gastándome mi dinero en mí, que para eso me lo gané con esfuerzo. Y si Marcela aprende la lección y algún día viene a buscarme, no por interés, sino por amor, ya veremos. Pero por ahora, aquí me quedo, digna y tranquila, frente a este mar que no pide nada y me da tanta paz. Han pasado 6 meses desde que llegué a Mazatlán y no me arrepiento de nada. Marcela sigue intentando contactarme a través de abogados, pero mis papeles están en orden gracias a la previsión de mi Roberto. No he vuelto a saber de ella directamente, y aunque una parte de mí la extraña, duermo tranquila sabiendo que mi vejez está asegurada frente a este mar que me ha devuelto la vida. Aprendí a la mala que la dignidad no tiene fecha de caducidad y que el amor de madre no debe ser ciego. Mi consejo para ustedes es simple: protejan su patrimonio legalmente. No hereden en vida si eso las deja vulnerables. Cuidar su propia seguridad no es egoísmo, es justicia. Ahora les pregunto, ¿ustedes hubieran perdonado a su hija o habrían vendido la casa como yo? Los leo en los comentarios. Leticia Cantú, 68 años.